3 siglos de dominio, un imperio construido sobre el oro, la fe y la sangre. La historia del virreinato de la Nueva España no es solo el de las conquistas y riquezas, sino también la de una sociedad profundamente dividida, donde el poder de la Iglesia y la corona se enfrentaron a la creciente insatisfacción de aquellos que ansiaban libertad. En este episodio de Ecos del Pasado, Historias que Resuenan, desenterraremos los orígenes y la estructura de un imperio que parecía indestructible, pero que, con el tiempo, se convirtió en el campo de batalla de una revolución que cambiaría el destino de un continente. ¿Qué llevó a la caída del virreinato? ¿Cómo se gestó la llamada de la independencia? Acompáñanos en este viaje por los últimos ecos de un imperio en declive. Prepárate para descubrir cómo la historia resuena en cada rincón de nuestro presente. ¿Qué sucede cuando el pasado se niega a ser olvidado? En Ecos del Pasado, Historias que Resuenan, desenterraremos relatos que han quedado sepultados en la memoria de la humanidad. Acompáñanos en un viaje a través del tiempo, donde cada episodio te revelará un secreto, una historia que aún resuena en los ecos del ayer. ¿Estás listo para escuchar lo que la historia tiene que decir? La fundación del virreinato, el amanecer de un nuevo imperio. En el año de 1521, el mundo que los mexicas habían conocido durante siglos se desmoronó. Tenochtitlán, la gran ciudad construida sobre el lago, cayó ante las fuerzas de Cortés y sus aliados indígenas. La caída no solo marcó el fin de un imperio, sino el inicio de una nueva era, una era de dominación y reconfiguración bajo el mando de una potencia extranjera. Los restos humeantes de Tenochtitlán serían el primer pilar sobre el cual se erigiría un nuevo orden, el virreinato de la Nueva España. Tenochtitlán se convirtió en ruinas, y sobre sus escombros los conquistadores comenzaron a edificar un nuevo imperio, uno que habría de extenderse desde las costas de Veracruz hasta las montañas del norte. Pero este nuevo imperio no era solo un cambio de poder, era una transformación total de la vida, la cultura y el alma de lo que ahora sería la Nueva España. Cita: Historia verdadera de la conquista de la Nueva España, de Bernal Díaz del Castillo. Tras la caída de Tenochtitlán, el siguiente paso para la corona española fue consolidar su dominio sobre estas vastas tierras. En 1535 se establece oficialmente el virreinato de la Nueva España, con Antonio de Mendoza como el primer virrey. Este nuevo gobierno no era solo una extensión del poderío español, sino un complejo sistema administrativo diseñado para extraer la mayor cantidad de recursos posibles, mientras se imponía un orden rígido en una tierra indomable. La fundación del virreinato no solo estableció un nuevo sistema político, sino también una nueva realidad social y económica para los pueblos indígenas que habían sobrevivido. El virreinato representaba la materialización del poder imperial en tierras americanas, una herramienta para la explotación eficiente de sus riquezas y para la conversión de sus habitantes. La estructura administrativa estaba pensada para garantizar la lealtad al trono español y asegurar que ninguna parte del vasto imperio escapara de su control. Cita: Breve Historia de México, de José Vasconcelos. La Nueva España se convirtió rápidamente en una joya del Imperio Español, con vastos recursos naturales, tierras fértiles y una población numerosa. Esta colonia era un tesoro que la corona no estaba dispuesta a perder. Desde el oro y la plata de las minas de Zacatecas y Guanajuato hasta el cacao y las especias, la Nueva España alimentó la economía de un imperio que se extendía por todo el mundo. La riqueza que fluía desde América hacia Europa era vital para mantener el poder español frente a otras naciones europeas, y por ello, cualquier amenaza a la estabilidad de la Nueva España era visto como una amenaza directa al trono. La importancia de la Nueva España no radicaba solamente en sus riquezas materiales, sino en su papel como centro neurálgico de la administración colonial. Desde México,
se dirigían las políticas que afectarían a otras regiones del imperio, convirtiendo al virreinato en una pieza clave para la hegemonía española en el Nuevo Mundo. Cita El mito de Quetzalcóatl y otros ensayos de Enrique Flores Cano. Con el establecimiento del virreinato de la Nueva España, la corona española no solo ganó un vasto territorio, sino también una fuente inagotable de riqueza y poder. Este nuevo orden, nacido de la destrucción de un imperio indígena, daría forma a la historia de México durante los siguientes 3 siglos. Sin embargo, esta fundación estaba lejos de ser el final de la historia. Era solo el comienzo de una compleja red de tensiones sociales, políticas y económicas que, con el tiempo, desencadenarían el deseo de libertad. Castas y el orden social. Un espejismo de jerarquía. En la Nueva España, la sociedad no solo se organizaba en torno al poder político y económico, sino que estaba estructurada en una compleja pirámide social que determinaba la vida de cada individuo desde su nacimiento. Esta pirámide, conocida como el sistema de castas, era una jerarquía rígida y profundamente desigual que clasificaba a las personas según su origen étnico y mezcla racial. En la cúspide de esta pirámide estaban los peninsulares, españoles nacidos en la península ibérica, quienes ocupaban los cargos más altos en el gobierno y la iglesia. De allí les seguían los criollos, hijos de españoles nacidos en América, quienes, aunque ricos y poderosos, eran vistos como inferiores por sus contrapartes peninsulares. A medida que descendemos en la pirámide, encontramos a los mestizos, producto de la mezcla entre españoles e indígenas, y finalmente, en la base, a los indígenas y esclavos africanos, quienes eran la mayoría, pero con los derechos más limitados. La estructura de castas no solo determinaba el lugar que cada persona ocupaba en la sociedad, sino también el acceso a la educación, el trabajo y la justicia. Era un sistema que perpetuaba la desigualdad y la explotación, manteniendo a los grupos dominantes en el poder y relegando a los demás a la servidumbre. Cita La población negra de México, de Gonzalo Aguirre Beltrán. Cada grupo dentro de esta pirámide tenía un rol específico que desempeñar en la sociedad de la Nueva España. Los peninsulares, con su acceso privilegiado a los cargos públicos y eclesiásticos, controlaban las principales decisiones políticas y económicas. Los criollos, aunque a menudo ricos y educados, encontraban frustración en sus limitaciones para ascender al mismo nivel que los peninsulares. Su resentimiento crecería con el tiempo, sembrando las semillas de futuros conflictos. Los mestizos, un grupo intermedio, vivían en una ambigüedad constante, no siendo plenamente aceptados ni por los indígenas o por los españoles. A menudo trabajaban como artesanos, pequeños comerciantes o soldados, y algunos lograron cierta movilidad social. Sin embargo, la mayoría de los indígenas quedaron atrapados en un ciclo de pobreza y explotación, obligados a trabajar en encomiendas, haciendas y minas bajo duras condiciones. A su vez, los esclavos africanos, aunque menos numerosos, enfrentaban una brutalidad y deshumanización que les negaba incluso los derechos más básicos de la vida. Los criollos, a pesar de su riqueza, eran vistos con sospecha por los peninsulares. Esta desconfianza, basada en el origen de su nacimiento, se transformaría en un resentimiento que, con el tiempo, se convertiría en un combustible esencial para el movimiento de independencia. Cita Historia de la Sociedad en la Nueva España, de Ernesto de la Torre Villar. La estructura de castas, aunque efectiva en mantener el orden social, fue también una fuente de constantes conflictos y tensiones. Los criollos, limitados en su acceso al poder por los peninsulares, comenzaron a desarrollar un sentido de identidad propia, diferente a la de los españoles nacidos en la península ibérica. Este sentimiento de marginación fue especialmente fuerte en las ciudades y entre los propietarios de tierras y comerciantes criollos, quienes sentían que sus esfuerzos eran subestimados por una corona que favorecía a los peninsulares. Mientras tanto, los indígenas y mestizos, oprimidos por un sistema que los explotaba, empezaron a rebelarse en pequeñas sublevaciones locales, que, aunque fácilmente controladas, indicaban un descontento generalizado. Este descontento, sumado al resentimiento criollo, creó un caldo de cultivo para futuras revueltas.
Las tensiones entre las castas no solo debilitaban la unidad del virreinato, sino que también subrayaban las profundas desigualdades que un día explotarían en un conflicto mayor. La estructura social de la Nueva España no era solo una organización de poder, sino una bomba de tiempo, en la que cada grupo, relegado a un rol específico, comenzaba a cuestionar su lugar en la sociedad. Este cuestionamiento, impulsado por las injusticias, sería uno de los motores de la transformación radical que estaba por venir. Cita: La encomienda indiana en Nueva España, de Silvio Zavala. La estructura social de la Nueva España fue diseñada para perpetuar el control y la explotación, pero también sembró las semillas del descontento. A medida que las tensiones entre los diferentes grupos crecían, se hacía inevitable un enfrentamiento que sacudiría los cimientos de este sistema jerárquico. La pirámide social, tan rígida como parecía, estaba comenzando a mostrar grietas profundas. El arquitecto del imperio, la organización del gobierno virreinal. Cuando la Nueva España se consolidó como uno de los territorios más importantes del Imperio Español, era necesario establecer un sistema de gobierno que pudiera controlar las vastas tierras y la diversa población que habitaba en ellas. Este sistema, profundamente centralizado, aseguraba que cada decisión importante pasara por las manos de la corona. Así, nació el gobierno virreinal, una estructura jerárquica destinada a mantener el orden y la lealtad de estas tierras lejanas. El virreinato estaba encabezado por el virrey, quien era el representante directo del rey en el Nuevo Mundo. Nombrado por el monarca, el virrey tenía amplios poderes ejecutivos, legislativos y judiciales. A su lado, un complejo entramado de audiencias, gobernadores, corregidores, alcaldes mayores y cabildos aseguraban que el control se extendiera a todos los rincones de la Nueva España. Esta estructura burocrática, aunque eficiente en su propósito, también era lenta y a menudo corrupta, generando tensiones y descontento entre las diferentes capas de la sociedad. El gobierno virreinal no era solo un mecanismo de control, sino un reflejo de la visión imperial de la corona española, donde el poder absoluto debía ser ejercido de manera totalitaria para mantener el dominio sobre las colonias. Cita: El gobierno y la administración de la Nueva España, de Bernardo García Martínez. El virrey, como máximo representante del rey en la Nueva España, ejercía un poder casi absoluto. Su autoridad abarcaba desde la supervisión de la recaudación de impuestos hasta la implementación de las políticas reales y el control militar. El virrey debía mantener la paz, fomentar la evangelización y asegurar el flujo continuo de riquezas hacia España. Sin embargo, sus decisiones no eran absolutas, estaban sujetas a las directrices de la corona y a la constante vigilancia de otros órganos de poder, como las audiencias y el Consejo de las Indias. Bajo el virreinato, las audiencias eran los tribunales superiores que también actuaban como consejeros y como instancias de apelación. Los gobernadores y corregidores, que administraban provincias y corregimientos, y los alcaldes mayores, que supervisaban las localidades menores, eran responsables de aplicar las leyes y mantener el orden en sus respectivas jurisdicciones. Cada uno de estos oficiales desempeñaba un papel crucial en la maquinaria del gobierno colonial, asegurando que la influencia de la corona se sintiera en cada rincón del virreinato. El virrey, aunque poderoso, no estaba solo en su tarea de gobernar. Dependía de una red de autoridades coloniales que, aunque subordinadas, tenían sus propias ambiciones y agendas, lo que a menudo resultaba en conflictos internos y luchas de poder. Cita: El virreinato, origen y organización de la sociedad colonial en Hispanoamérica, de Manuel Carrera Estampa. La corona española, consciente de la importancia estratégica y económica de la Nueva España, implementó varios mecanismos de control para asegurar su dominio. Uno de los más eficientes fue el sistema de encomiendas, que permitía a los colonos recibir tributo y trabajo de los indígenas a cambio de su protección y evangelización. Aunque en teoría este sistema debía beneficiar tanto a los colonos como a los indígenas, en la práctica se convirtió en una forma de explotación que enriqueció a unos pocos a costa del sufrimiento de muchos. Otro de los mecanismos clave fue la centralización del poder en la figura del virrey, quien debía seguir las órdenes directas del rey y rendir cuentas a la corona a través de informes regulares. Además, la Real Hacienda se encargaba de la administración de los ingresos fiscales, asegurando que las riquezas del Nuevo Mundo
fluyeran hacia España. La corona también estableció un estricto monopolio sobre el comercio, lo que garantizaba que solo los barcos españoles pudieran comerciar con la Nueva España, excluyendo a otras potencias europeas y limitando las oportunidades de comercio local. La corona española diseñó un sistema de control meticuloso, en el que cada pieza estaba destinada a asegurar su dominio sobre las colonias. Sin embargo, este control férreo también generó un descontento creciente, especialmente entre aquellos que veían sus ambiciones frustradas por las rígidas políticas imperiales. Cita El Virreinato, la economía colonial, de Enrique Flores Cano. El sistema de gobierno de la Nueva España fue una máquina bien aceitada, diseñada para mantener el control del dominio español sobre las tierras en Mesoamérica. Sin embargo, los mecanismos de control que tan cuidadosamente implementó la corona también plantaron las semillas del descontento, que con el tiempo se convertirían en un desafío directo a su autoridad. La administración del virreinato, aunque eficiente en muchos aspectos, no pudo sofocar completamente las tensiones que se gestaban bajo la superficie. La cruz y la corona, la Iglesia y su poder en la Nueva España. En la Nueva España, la religión no solo fue un pilar espiritual, sino también una fuerza dominante en todos los aspectos de la vida cotidiana. La Iglesia Católica se erigió como la guía moral y social de la población, dictando normas y comportamientos desde lo más íntimo del hogar hasta las políticas del Estado. Para los colonizadores, la evangelización era tanto una misión divina como una herramienta de control social. El papel de la Iglesia en la vida diaria de la Nueva España era omnipresente. Desde el nacimiento hasta la muerte, cada etapa de la vida de un individuo estaba marcada por rituales religiosos. Las festividades religiosas no solo eran un momento de celebración, sino también de reafirmación del orden social impuesto por la colonia. La Iglesia, a través de sus sermones y enseñanzas, moldeaba la cosmovisión de los habitantes, enseñándoles a aceptar su lugar en el mundo colonial, mientras que la Inquisición velaba por la pureza de la fe, castigando cualquier desviación a la doctrina oficial. En la Nueva España, la Iglesia no solo fue una institución religiosa, sino también una columna vertebral en el orden colonial, asegurando que el control espiritual se tradujera en un control político y social. Cita La Iglesia en la Nueva España, de Luis González Obregón. Las órdenes religiosas desempeñaron un papel crucial en la evangelización de la Nueva España. Franciscanos, dominicos, agustinos y jesuitas llegaron a estas tierras con la misión de convertir a los indígenas al cristianismo. Estos hombres, vestidos con sencillos hábitos, llevaron a cabo la construcción de monasterios, iglesias y escuelas, donde impartieron la doctrina cristiana y enseñaron nuevas costumbres y tecnologías. Los franciscanos fueron los primeros en llegar, estableciendo misiones en todo el territorio. Su enfoque de evangelización se centró en la construcción de reducciones, comunidades donde los indígenas podían ser adoctrinados y supervisados. Los jesuitas, por su parte, fueron más allá, establecieron colegios y universidades, convirtiéndose en una de las fuerzas educativas más poderosas de la colonia. Sin embargo, la evangelización no fue un proceso pacífico. La imposición del cristianismo a menudo resultó en la destrucción de templos indígenas y en la erradicación de prácticas religiosas ancestrales. Los misioneros no solo trajeron la cruz, sino también una nueva forma de vida que transformó radicalmente la estructura social y cultural de los pueblos indígenas. Cita La conquista espiritual de México, de Charles Gibson. La evangelización de la Nueva España fue un proceso violento y coercitivo. Los templos indígenas fueron destruidos, sus dioses demonizados y las prácticas religiosas tradicionales prohibidas. En su lugar, se construyeron iglesias católicas, a menudo sobre los mismos cimientos de los antiguos templos. Los conflictos entre los sacerdotes y los indígenas no tardaron en surgir. La resistencia a la evangelización fue común, con muchos pueblos indígenas aferrándose a sus creencias y ritos a pesar de las amenazas y castigos. La imposición del cristianismo no solo alteró la vida religiosa de los indígenas, sino también su identidad cultural. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos de la Iglesia, muchas prácticas prehispánicas sobrevivieron, adaptándose y mezclándose con el cristianismo en un sincretismo que aún perdura.
Estas tensiones religiosas fueron una constante durante el virreinato, con la Iglesia luchando por mantener la pureza de la fe, mientras los indígenas luchaban por preservar su herencia cultural. El proceso de evangelización, una espada de doble filo, que si bien logró convertir a millones al cristianismo, también desencadenó una profunda resistencia y resentimiento que perduró por siglos. Cita: La colonización de lo imaginario, de Serge Brusinski. A medida que la Iglesia Católica se establecía como una fuerza poderosa en la Nueva España, surgieron tensiones entre el clero y las autoridades coloniales. La Iglesia, con su inmenso poder económico y su influencia sobre la población, a menudo se encontraban en desacuerdo con todas las políticas impuestas por la corona española. Estas tensiones se manifestaron en conflictos sobre la jurisdicción, la propiedad de tierras y la autonomía de las órdenes religiosas. Uno de los conflictos más significativos fue la expulsión de los jesuitas en 1767, ordenada por el rey Carlos III. Los jesuitas, que habían acumulado un poder considerable a través de sus misiones y sus colegios, fueron vistos como una amenaza por la autoridad real. Esta decisión, aunque tomada en España, tuvo repercusiones profundas en la Nueva España, donde los jesuitas eran ampliamente respetados y admirados. La expulsión de la orden no solo debilitó a la Iglesia, sino que también avivó el descontento entre la élite criolla, muchos de los cuales habían sido educados por los jesuitas. La relación entre la Iglesia y la corona fue siempre tensa, marcada por una lucha constante por el poder y la influencia en la Nueva España. Esta tensión no solo debilitó al virreinato, sino que también plantó las semillas de la rebelión que vendría. Cita: La Iglesia en la historia de México, de David Brading. La Iglesia Católica fue el alma del virreinato, una fuerza que moldeó todos los aspectos de la vida en la Nueva España. Sin embargo, su poder no estuvo exento de conflictos, tanto internos como con la corona. Estas tensiones, sumadas a la resistencia indígena y al sincretismo religioso, crearon un ambiente de inestabilidad que con el tiempo contribuirían a las luchas por la independencia. Vientos de cambio. El impacto de las reformas borbónicas. A mediados del siglo XVIII, la monarquía española, bajo el reinado de los Borbones, emprendió una serie de reformas que cambiaría radicalmente la estructura política, económica y social del Imperio español. Conocidas como las reformas borbónicas, estas medidas tenían un objetivo claro: centralizar el poder de la corona y aumentar la eficiencia administrativa y económica del imperio. Sin embargo, lejos de fortalecer el dominio español, estas reformas sembraron el germen del descontento que culminaría en la independencia. Entre las reformas más significativas se encuentran la creación de intendencias, la reorganización del sistema fiscal, la limitación del poder de los criollos en favor de los peninsulares y la expulsión de los jesuitas en 1767. Estas medidas, aunque exitosas en la recaudación de impuestos y en la centralización del poder, alinearon a importantes sectores de la sociedad novohispana, particularmente a los criollos, quienes vieron disminuido su poder y su influencia. Las reformas borbónicas fueron un intento desesperado de la corona por recuperar el control de sus colonias, pero, en lugar de apaciguar los ánimos, encendieron la chispa de la rebelión, convirtiendo el descontento en una fuerza imparable. Cita: Las reformas borbónicas, la modernización del Imperio Español, de John Lynch. El descontento no tardó en surgir entre los criollos, quienes habían sido relegados a un segundo plano en la administración colonial, mientras que los peninsulares, enviados desde España, ocupaban los puestos de mayor relevancia. Los criollos, nacidos en América, veían cómo sus aspiraciones políticas y económicas se desmoronaban ante sus ojos. Esta marginación creó un profundo resentimiento que se fue acumulando con el tiempo. Este enfrentamiento entre criollos y peninsulares no solo fue una lucha por el poder, sino también por la identidad. Los criollos, aunque hijos de españoles, se consideraban diferentes, con una identidad propia, arraigada en la tierra americana. Las reformas borbónicas, al privilegiar a los peninsulares, no hizo más que exacerbar estas tensiones, creando una brecha insalvable entre ambos grupos.
Este descontento se manifestó en las oposiciones a las nuevas medidas, en la formación de sociedades secretas y en las primeras conspiraciones que apuntaban a la independencia. Las reformas borbónicas, lejos de consolidar al imperio, sembraron el descontento entre los criollos, quienes comenzaron a ver a los peninsulares como enemigos y a la independencia como la única solución. Cita: El descontento criollo y las reformas borbónicas, de Carlos Errejón Peredo. El descontento criollo no tardó en traducirse en acciones concretas. A finales del siglo XVIII y principios del XIX, comenzaron a surgir las primeras manifestaciones de inconformidad. Las tertulias y reuniones secretas se convirtieron en espacios donde los criollos discutían abiertamente sobre los abusos del gobierno virreinal y la necesidad de un cambio radical. En ciudades como Querétaro, San Miguel el Grande y Valladolid comenzaron a gestarse las primeras conspiraciones. Estas reuniones, aunque pequeñas y discretas, fueron el preludio de lo que estaba por venir. Lideradas por criollos influyentes como Miguel Hidalgo, Ignacio Allende y José Ortiz de Domínguez, son reuniones que buscaban la independencia de la Nueva España, inspiradas por las ideas de la Ilustración y los movimientos revolucionarios en otras partes del mundo, como la independencia de Estados Unidos y la Revolución Francesa. Las conspiraciones criollas fueron el inicio de una revolución que ya no podía ser contenida. Las ideas de libertad, igualdad y fraternidad resonaban en cada rincón de la Nueva España, preparando el terreno para la guerra de independencia. Cita: Conspiraciones y revolución en la Nueva España, de Rodrigo Moreno Gutiérrez. Las reformas borbónicas, aunque intentaron modernizar y centralizar el control sobre la Nueva España, tuvieron el efecto contrario. Generaron un descontento generalizado entre los criollos y encendieron la llama del nacionalismo que, alimentada por las injusticias y la exclusión, no tardaría en convertirse en un incendio que devoraría el viejo orden colonial. Los últimos ecos del virreinato, la antesala de la independencia. A lo largo de 3 siglos, la Nueva España se transformó en uno de los territorios más valiosos del Imperio Español. Sin embargo, bajo la superficie, las tensiones crecían. La rígida estructura social, que dividía a la población en castas con derechos y privilegios desiguales, creó un ambiente de resentimiento y frustración. Los indígenas, los mestizos, los criollos y los peninsulares, todos ellos enfrentaban sus propias luchas dentro de un sistema que parecía inquebrantable. El sistema de gobierno, centrando el poder absoluto del virrey y las instituciones coloniales, reforzó la dependencia de la Nueva España hacia la corona, pero, por las reformas borbónicas, el precario equilibrio se rompió. Los criollos, despojados de poder y enfrentándose a un sistema que favorecía a los peninsulares, comenzaron a cuestionar su lealtad a la monarquía. La Iglesia, omnipresente en la vida cotidiana y política, jugó un papel dual, por un lado, como un pilar del poder colonial, y por otro, como un refugio para aquellos que buscaban justicia en un mundo injusto. La Nueva España era una olla a presión, y las reformas borbónicas encendieron el fuego. El descontento, la exclusión y el deseo de un cambio finalmente convergieron, haciendo inevitable el conflicto. Cita: Historia General de México, de Ernesto de la Torre Villar. En la víspera de 1810, la Nueva España se encontraba al borde del abismo. Las reformas borbónicas habían dejado un legado de descontento, y la situación económica, lejos de mejorar, había empeorado para la mayoría de la población. La desigualdad era palpable en cada rincón de la colonia, y el resentimiento hacia los peninsulares crecía día con día. Las conspiraciones criollas, aunque todavía incipientes, reflejaban un cambio de mentalidad. Ya no se trataba de reformas, sino de una revolución total. Los ecos de la Revolución Francesa y de la independencia de Estados Unidos resonaban en la mente de los criollos, inspirándolos a soñar con un México libre de la opresión colonial. Mientras tanto, en Europa, las guerras napoleónicas debilitaban a la corona española, creando una oportunidad única para aquellos que deseaban romper las cadenas del dominio colonial. El escenario estaba listo, y el grito de libertad estaba a punto de resonar en todo el continente. La Nueva España en 1810 era un volcán a punto de estallar.
Los signos estaban ahí para quien quisiera verlos. Una sociedad dividida, una economía en crisis y un gobierno incapaz de adaptarse a los cambios. La independencia no era solo una posibilidad, era una certeza. Cita: Historia de México desde los primeros movimientos que prepararon su independencia en el año 1808 hasta la época presente, de Lucas Alamán. Así, en 1810, la Nueva España se encontraba en una encrucijada. Las tensiones sociales, económicas y políticas habían alcanzado un punto crítico y el llamado a la independencia se hacía cada vez más fuerte. La lucha por la libertad estaba a punto de comenzar y con ella el nacimiento de una nueva nación, México. Así concluye nuestra travesía por los 3 siglos de la Nueva España, un virreinato forjado en la sangre y el oro, pero desmoronado por las mismas fuerzas que lo construyeron. En el próximo episodio de Ecos del Pasado, Historias que Resuenan, nos sumergiremos en los turbulentos años de la Guerra de Independencia, un conflicto que redefinió el destino de un continente y que aún resuena en los ecos del presente. Recuerda, el pasado no es solo un registro de lo que fue, sino una parte viva de lo que somos. Cada historia que compartimos en Ecos del Pasado es un recordatorio de que el tiempo puede sepultar los hechos, pero nunca podrá silenciar sus ecos. Si has sentido las vibraciones de esta historia en tu interior, si has escuchado el llamado del pasado, te invitamos a unirte a nosotros en nuestro próximo episodio, porque aún quedan muchos ecos por descubrir, muchas historias por desenterrar, y juntos seguiremos explorando las memorias que resuenan en los rincones olvidados de la humanidad. Hasta entonces, mantén los oídos atentos y la mente abierta, porque nunca se sabe cuándo el pasado volverá a hablar.